Un lindo y hermoso sábado, muchas bendiciones. Nuevamente iniciamos ya la mitad de la lección de este trimestre, la lección 6. Una lección que lleva por título Jesús, el sacerdote fiel. En esta semana estaremos viendo el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y realmente poder reconocerlo como el sumo sacerdote para este tiempo. Yo quiero en este momento invitarles, si es que tú tienes el tiempo hoy, a esta hora, espero que tempranito estés viendo este programa, para invitarte a la iglesia de Pomona. Estaré en esta ocasión ahí predicando un mensaje acerca de las crisis que se nos fueron anunciado que íbamos a vivir en estos últimos tiempos. Así es de que te invito para que tú veas lo que la verdad acerca de los escritos de Elena G. de White, hay aún también, ¿por qué no?, la palabra del Señor. Así es de que recuerda, desde las 9:15 estamos ahí en Pomona hasta por la tarde a la puesta del sol. Te invitamos a que allí nos podamos ver y poder saludarte personalmente en la iglesia de Pomona. Bueno, hoy para meditar sobre la introducción de esta lección de Jesús, el sacerdote fiel, hoy me acompaña el pastor Carranza, que él es el que va a estar conmigo toda esta semana. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. En esta mañana estamos aquí para participar en el desarrollo de la lección de escuela sabática y queremos invitarlos a todos para que se sumen con nosotros y escuchen esta maravillosa lección de Jesús, nuestro sacerdote. Gracias, Pastor José Carranza. Y bueno, sin más, vamos a ir a la oración, a pedirle al Señor que Él sea el que nos acompañe en esta introducción. Y voy a pedir en esta ocasión al Pastor José Carranza que Él sea el que nos lleve a oración. Ok, sentados. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana venimos para adorar tu nombre, agradecerte, bondadoso Dios, por la vida, la salud y los cuidados que tú nos has regalado. Pedimos, querido Dios del cielo, que tu bendición sea sobre todos, también nuestros amados hermanos que están escuchando a través de la televisión, que puedan ellos, amado Dios, también compartir con esta palabra maravillosa a aquellos que no la conocen. Gracias, bendito Dios. Lo invitamos que sea con nosotros en Jesús nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios. Amén. Amén. Bien, pues como es costumbre, vamos a anotar los versículos, las citas bíblicas que nos dan en esta introducción de esta hermosa lección, y que así, para aquellos que no tienen la lección o el folletito, pues puedan comprobar el estudio que hacemos cada semana en la iglesia adventista. La primera cita que tenemos es el libro de Hebreos, que es el libro central de este trimestre, en el capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al 10 para que nosotros nos podamos encontrar cómo es que Cristo en realidad, por el Padre, es constituido como el sumo sacerdote para llevar el juicio de esta generación y de toda la generación que ha existido en esta tierra. Así también pues estaremos viendo el libro de Génesis, el capítulo 14, versículo 18 al 20, donde nosotros vemos el cumplimiento de Cristo a través de la aparición de Melquisedec, el sacerdote, aquel que tuvo bien a Abraham entrevistarse y poder entregarle por primera vez esos diezmos que eran encomendados, eran mandados aún por el Señor desde la antigüedad. Así podremos también ir viendo a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, donde nosotros vemos realmente el pueblo escogido de Dios, ese pueblo que el Señor eligió para poder darse a conocer a través de su pueblito o de su pueblo para esta humanidad. Y también habremos de ver el libro de Hebreos nuevamente, pero ahora tanto el capítulo 7, que estaremos también analizando junto con el capítulo 5, donde en el capítulo 7
nosotros vemos nuevamente esa orden de Jesús a través de la historia de Melquisedec. Y esto es lo que habremos de ver durante esta semana, siempre con el versículo de memoria que está también en el libro de Hebreos capítulo 7, pero el versículo 26, que se lo vamos a leer aquí en pantalla. Hebreos capítulo 7, versículo 26, y que nos dice así la palabra del Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí Pablo ya nos da a entender, o da a entender en ese tiempo a los judíos realmente qué era conveniente, qué era lo que tenía que pasar, qué era lo que tenía que suceder. Explica verdaderamente que el sumo sacerdote ya no era un ser humano terrenal, sino un ser divino que se hizo humano como nosotros, pero que ahora es el que intercede ante la presencia del Señor. Bien, vamos a dejar a mi hermano Chepito para que él, o el pastor José Carranza, de cariño le decimos Chepito, pero su nombre es José Carranza. Y bueno, pastor, pues a ver qué dice la introducción de este día sábado. En la introducción del sábado, pastor, tenemos la explicación claramente que dice que porque tal sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente y sin mancha y apartado de los pecadores, y que fue más sublime que los cielos. Nos está explicando aquí de que este sumo sacerdote que se humanizó para venir a vivir entre nosotros y poder enseñarnos la manera como poder ser salvos, es a él a quien nosotros tenemos que reconocer como el único sacerdote enviado de Dios para salvación de la humanidad. No tenemos otro sacerdote nada más que este que nosotros tenemos que adorar y que tenemos que glorificar y poner en alto su santo nombre. Además también sabemos que el pecado que vino a este mundo prácticamente y que separó al ser humano de Cristo, entonces el ser humano prácticamente necesitaba de alguien que lo ayudara. Y entonces Cristo nuestro Señor se humanizó y vino a esta tierra para salvarnos en el abismo que habíamos caído de la pecaminosidad y el pecado. Entonces cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia para pedir a Él oportuno socorro en nuestra vida terrenal que vivimos en esta tierra, pastor. Así es, pastor José Carranza. La verdad que esta semana estaremos viendo tanto el capítulo 5 como el capítulo 7 y claro otros versículos, pero estos dos capítulos nos van a ir hablando sobre la realidad, sobre el sacerdocio de Cristo. El por qué es que todas esas sacrificios, todas esas costumbres que tenía el pueblo judío, pues ahora se cumplen en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sacerdocio humano pues pasa a ser parte de lo que es el sacerdocio divino. Vamos a ir viendo cómo es de que Cristo pues se tuvo que humanizar para poder ocupar ese lugar de intercesión entre el hombre de la tierra y así como Dios Padre para poder alcanzar la salvación a aquellos que confiemos y creamos en el Señor. Que el sacerdote real que hoy nosotros tenemos pues solamente es nuestro Señor Jesucristo. Y claro, la sierva del Señor lo dice de esta manera en la cita que allí aparecerá de Al fin de conocerle, nos dice así, a fin de conocerle, páginas 79 y 80 primeramente, nos dice esto: no ganamos el cielo por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. No se centralice vuestra esperanza en vosotros mismos, sino en aquel que ha entrado dentro del velo. O sea, la sierva del Señor nos dirige hacia lo que en realidad hizo el Señor. Recordemos que en el tiempo de Jesucristo, cuando murió, nos dice la Escritura que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Y aunque el corderito que estaban a punto de sacrificar
pues huyó de las manos del sacerdote, que era el que tenía el arma o el cuchillo para sacrificar el cordero. ¿Por qué? Porque el corderito, la sombra, estaba cumpliéndose con la realidad. Nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, o en ese momento murió en la cruz, y por eso es de que el simbolismo, ahora ya los sacrificios dejaban de ser un medio del perdón de pecados. Ahora el perdón del pecado estaba entregado en la mano de aquel que había sido sacrificado, de aquel que se entregó por nosotros, y que ahora a través del derramamiento de su sangre tenemos la remisión de pecados. Así también, ¿verdad? La sierva del Señor en ese mismo libro nos dice, quizás tengamos que sufrir, nos habla ella, ¿verdad? Pero los que son participantes con Él en su sufrimiento, participarán con Él en su gloria. Él ha comprado el perdón y la inmortalidad para las almas pecadoras de los hombres que perecen, pero depende de nosotros el recibir esos dones por la fe. Es verdad que dentro de lo que vemos la historia de la vida de Jesús, reconocer que realmente Jesús ha ocupado el puesto de sacerdote, el intercesor entre el hombre y el Padre, pues ahora Él es el que ocupa, el que oficia a través, allí en el lugar santísimo, para poder perdonar el pecado del mundo o el pecado de nosotros los hombres. Por eso es que la sierva del Señor continúa diciendo, por la fe creyendo en Él. Tenemos esta esperanza como un ancla del alma, segura y firme. Hemos de comprender que podemos esperar confiadamente el favor de Dios, no solo en este mundo, sino en el mundo celestial, puesto que Cristo ha pagado tal precio por nuestra salvación. La fe en la expiación e intercesión de Cristo nos mantendrá firmes, inconmovibles, en medio de las tentaciones que nos oprimen. Ahora, estas realidades que nosotros recibimos es un don de Dios, un don que Dios nos permite, un Dios que Dios nos da. Es a través de Cristo que nosotros obtenemos la salvación, no por nosotros mismos, ni por intercesión de otro hombre. Es Dios, es Cristo mismo que intercede por nosotros, porque Él tiene el derecho, Él tiene el poder. Él es en primer lugar el creador de nosotros. Él es el que aún a través de su muerte nos rescató. Por eso es de que nosotros hoy en día tenemos que realmente creer que a través de Cristo es que nosotros alcanzamos la salvación. Y asimismo, ¿verdad? También la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 12, ella dice, Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo. O sea, nosotros desde inicio de esta lección, pues ya estamos casi anunciando, estamos diciendo, en realidad, ¿quién es Cristo? En realidad, ¿quién es el Señor? ¿Qué cargo ocupa hoy en día? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Qué es lo que Él realiza allí en ese lugar donde Él está? Por eso es importante que aún nosotros creamos que hay un santuario celestial, que hay un lugar donde se está todavía intercediendo por los pecados de la humanidad, ya no con los sacrificios de animales o derramamiento de sangre de animales, no. Ya se derramó la sangre inocente y se sacrificó el Cordero Pascual que debía ser sacrificado. Por eso es que la sierva del Señor nos dice, Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo. Él es el sumo sacerdote de todos los que creen en Él como un salvador personal, y ningún otro puede tomar su oficio. Es el sumo sacerdote de la iglesia del Señor, de la iglesia militante, de la iglesia que hoy obedece los mandamientos de Dios y cumple con los propósitos y los mandatos del Señor.
Pastor José. Qué importante, pastor. Porque pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaquezas. Y por causa de ella debe ofrecerse por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Así también Cristo se ofreció a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos en estos textos, pastor, de que Cristo Jesús se ofreció y nuestro Dios el Padre de Jesucristo, le dio la honra como sumo sacerdote. Y dice que según el orden de Melquisedec. Entonces Cristo, cuando vino a esta tierra, era todo un sacerdote humano para poder alcanzar así a los débiles pecadores y poder salvar de la degradación del pecado de esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se humanizó, entonces Él tomó nuestras debilidades y así es como Él nos pudo salvar de nuestros pecados. Gracias. Gracias, Pastor José Carranza. En realidad, durante esta semana nosotros vamos a ver el arduo trabajo, la obra que tanto Cristo como el Padre hicieron para la salvación de la humanidad. Ese trabajo que tuvieron que realizar para enseñarnos y mostrarnos la verdad acerca del verdadero sacerdocio, aún como decía ya Pablo en el libro de Hebreos, así como Aarón fue llamado, así Cristo también fue llamado y se entregó para salvación de la humanidad. Aarón como sumo sacerdote del pueblo de Israel, pero ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote para este tiempo, el que lleva los juicios allí en el santuario, en el atrio, en el lugar santísimo, intercediendo aún por nosotros los seres humanos. Dios quiera que esta semana alcancemos a comprender realmente el servicio arónico que Cristo está haciendo, ya como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el vencedor de todas aquellas debilidades y flaquezas del hombre, y que ahora el Señor nos ha mostrado cómo podemos vencer al enemigo a través del don que Él nos da y a través del apoyo y la ayuda que Él nos da desde ese lugar santísimo. Que tengan un bendecido día y que así podamos en esta semana sacar alguna conclusión de lo que realmente es el sacerdocio de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y feliz y hermoso sábado. Muchas bendiciones.